Bueno, estamos de nuevo con ustedes, terminando la segunda parte de El Espíritu y el Cuerpo de la Biblia. No es muy largo, no quiero alargarlo mucho. Se puede alargar, pero no lo quiero alargar mucho. Y como dije en el video pasado, le dejaba unos textos para que ustedes los estudien, como Mateo capítulo 13, verso 3, el sembrador. También Mateo 13, 18, Jesús explica la parábola del sembrador. También tenemos Mateo 13, 24, la parábola del trigo y la cizaña. También tenemos Mateo 13, 36, Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Esas sí se las dejo porque está más fácil que ustedes eh, la estudien, la busquen y la estudien. Esa es una tarea que les queda si lo quieren hacer. Mire, continuamos con respecto a lo que es Mateo capítulo 5, verso 21. Acuérdense que estamos hablando del espíritu y el cuerpo y el espíritu de la Biblia, ¿no? Y, y lo que Mateo capítulo 5, verso 21 nos explica hasta el 31, más que todo leyes espirituales, que Jesús lo que hace en este caso, Jesús lo que hace con respecto a la escritura o a la ley, ¿sí? A la ley de los israelitas y la ley de los 10 mandamientos, los que Dios estableció. Él dice, Jesús y la ley dice que no penséis que he venido para abrogar la ley, sino la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Jesús vino, fue para cumplir la ley. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace Jesús en el capítulo 5 de Mateo? Lo que hace es llevar estas leyes a un plano espiritual. Sí, porque acuérdense que, fíjense que dice aquí, Jesús y la ira, ¿no? Dice, y oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿no? Entonces, aquí lo que Jesús nos está diciendo es que había que matar a una persona en realidad, físicamente, pero después Jesús nos lleva a un plano espiritual, más espiritual, y nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, en la Reina Valera dice contra su hermano, pero en la King James dice, cualquiera que se enoja con su hermano sin razón, será culpable de juicio, ¿no? Entonces, él empieza a especificar que ya no es por matar a la persona, sino por hablar mal de la persona o eh, eh, llamarlo fatuo o necio, ¿no? Estará expuesto al lago de fuego, así lo dice Jesús, ¿no? Lleva a otro plano, ¿no? La escritura la lleva más allá de lo físico, ¿no? Sino el espíritu. Fíjense que Jesús y el adulterio, ¿no? Dicen, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, la palabra codicia tiene que ver con deseo vehemente, ¿no? O sea que no se te va a quitar de la cabeza eso hasta que no lo cumplas, ¿no? Ese es lo que se llama codicia. Y no porque la miraste, porque muchos piensan que porque la miró, ¿no? Sino que querer hacerla tuya. Ese es la mayor parte de lo que es la codicia, ¿no? Y fíjese que lo lleva al plano espiritual, como les dije, ¿no? El que mira a una mujer para codiciarla, ¿no? Fíjese, ya no es que se acueste con ella, sino que el que la mire para codiciar. Jesús sí, y el divorcio, ¿no? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer y le dé carta de divorcio, ¿verdad? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada adultera también, igual el hombre, que es el esposo que la repudia también, lo dice Cristo, ¿no? Entonces fíjense que ya no le puedes dar carta de divorcio, sino que Jesús lo lleva más a un plano espiritual. Y así, otras cosas más que Jesús dice con respecto a lo que es la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos y la ley que tenían los judíos.
Ahora fíjese, hablando con respecto a lo que son los símbolos, ¿no? Mateo 7:24 dice así, los dos cimientos. Jesús dice, compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el que oye sus palabras y las hace, ¿no? Dice Jesús. Edificó su casa sobre la roca y vino viento y tempestad y no con ímpetu en la casa y no cayó la casa, pero compararía a un hombre insensato, el que oye mis palabras y no las hace, y que vino el viento, el agua y se llevó a la casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir Cristo? Que el que, el que edifique su casa sobre Cristo, sobre su palabra, no caerá. Pero el que edifica su casa sobre su propia opinión, ¿sí? O mi opinión, ese es el que cae. ¿Sí? Porque no hay fundamento. Acuérdense que la palabra de Cristo es eterna. Esa es una de las cosas que... Fíjese que aquí también en Marcos capítulo 4, verso 21, la luz sobre la mesa, ¿no? Nos habla acerca de que no se pone una luz debajo de un almud, y un almud significa una vasija, ¿no? No se pone se tapa, sino que para que le dé luz a todos en la casa. Entonces, nosotros podemos ver que Cristo lo que está diciendo es que Él entrega la verdad para que no se oculte, sino para que salga a la luz, pues que se diga la verdad de Cristo y toda la verdad. Esa es la luz, ¿no? Hablando de lo que son los símbolos. Juan 15:1 al 5 dice, la vid y los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? La vid es el árbol y los pámpanos son las uvas o el fruto, ¿no? Es lo que está diciendo Cristo. Por eso es que tenemos que profundizar más y meternos más con estas cosas porque tenemos que entender esto. Mire, quería explicarles Eclesiastés capítulo 12, verso 1, ¿sí? Que es consejo para los jóvenes, solo que es un poco extenso y no quiero alargar más el video. Espero que lo estudien más adelante, se los explico lo que es Eclesiastés capítulo 12, verso 1, que es consejo para los jóvenes, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque no quiero alargar más el tema y se hace más largo, ¿no? Vamos a los consejos que yo les quiero dar para que ustedes o para que cada uno reciba revelación o la palabra que Dios ilumina a través de su espíritu, ¿no? Lo primero es que mi consejo, ¿no? Como Dios ha tratado conmigo, de repente con usted trata de otra forma, pero yo creo que es lo más esencial tenemos que tener y ese es una de las cosas importantes por la cual tenemos que hacerlo para recibir eh, mm, las cosas ocultas que Dios nos tiene cada uno, ¿verdad? Fíjense, lo primero que tenemos que hacer, o número uno, es leer mucha Biblia, tener mucha Biblia acumulada en la mente, en el cerebro. Sí, esa es una de las cosas importantes, leer mucho, porque hoy en día lo que nos pasamos es más metidos en el celular que en la escritura. Entonces tenemos que meternos más en la escritura y criticamos a aquellos que estudian y que predican cuando nosotros no lo hacemos. Entonces es una falta de respeto, ¿no? Fíjense, la segunda cosa que les quiero dejar es em, orar a Dios para que te dé el espíritu de revelación. Ese es otro punto importante que tenemos nosotros que pedirle a Dios para que nos enseñe qué es lo que está oculto a través de su palabra, ¿no? Porque Cristo hablaba por parábolas, tenemos que acordarnos de eso. También tenemos el punto 3, ¿no? Dice, textos que no entiendas, repítelo varias veces. Textos que no entiendas, repítelo y repítelo, que en la repetición Dios empieza a darte las ideas, ¿no? Número 4, estudia la Biblia, tema por tema. O sea, el tema que estudies tienes que profundizarlo y no estudiar a lo loco, ¿no? Sino estudiar la escritura con respecto al tema, ¿no? No te salgas del tema, ¿sí? Esa es una de las cosas. Fíjense,
El número 5, estudiar las figuras. Es importante estudiar las figuras porque así vamos a conocer qué simboliza cada cosa, ¿no? Cada, cada cosa que está en la escritura. Porque a veces, por ejemplo, el agua en una parte simboliza al Espíritu Santo o simboliza a gente. Entonces, el agua hay que ver en cuándo simboliza a la gente y cuándo simboliza al Espíritu, ¿no? Fíjense, el número 6 es oír a gente que maneje este tipo de cosas, de revelaciones o de luz de la revelación, este tipo de cosas. No cualquier gente, ¿no? Porque hay mucha gente que sale diciendo disparate, y dice muchos disparates, y esa no es la idea, pues la idea es oír a la gente que se apega a la escritura y que lo dice conforme a la escritura, no los que dicen cosas locas. Ahora fíjense, primero, dejar que fluya. Ese es el número 7, ¿no? Dejar que fluya la revelación. No, no presiones a que haya revelación, no, eso llega solo. Tú solamente estudia y eso te va a llegar. El número 8, lo que digas tiene que ser respaldado por la escritura. Si a lo que tú vas a hablar en la escritura, tú tiene que aparecer en la escritura. Si comprobarlo por la escritura. No puedes ponerte a hablar cosas locas que no sabes. Lo que no sepas, entonces, cállate, estúdialo más y después, si Dios te lo muestra ese misterio, entonces tú lo puedes decir. Si no, quédate callado porque vas a cometer errores. Y el número 9, siempre medita. Siempre medita de lo que estudias. Meditar, ¿no? De hecho, Dios le dice a Josué, medita de día y de noche en la palabra. Entonces hay que meditar lo que uno estudia. Es importante la meditación, que quedarse un rato meditando lo que estudié. Eso es importante, porque así te llegan textos a la mente, ¿sí? Traes un texto por aquí, te acuerdas de esto, te acuerdas de ella, en la meditación. Y número 10, deja que Dios te use, ¿sí? Deja que Dios te use, deja que sea Dios el que haga la obra, no tú. Entonces, la idea de esto es bendecirles y ayudarles, ¿no? No solamente hablar la escritura, nada más hablar por hablar y no decirte cómo, de qué forma puedes conseguir que Dios te empiece a revelar cosas importantes, ¿no? Entonces, estos son consejos de los cuales yo los he vivido. No te estoy dando consejos que yo no haya vivido, te estoy dando consejos de los que yo he vivido y los que yo estudio. Yo, yo estudio casi siempre 3, 5, 4, 6, 7 horas en la escritura y Dios empieza a darme cosas. Sé que no son 2 días, que no son 2 días que yo tengo en esto, que tampoco es que yo leí un texto y ya, no, yo tengo que estudiar. Si es posible, hasta casi toda la Biblia para dar un mensaje, ¿no? Queremos dejar claro que hay que estudiar, hermanos. O sea, no podemos ser unos neófitos, no podemos ser unas personas que tomamos la Biblia como se hacía antes, agarraban la Biblia, la abrían y aquí dice el Señor, lo que me salga. No, hermanos, esos fueron los errores que cometimos o que se cometieron eh, hace tiempo atrás o en la senda antigua donde yo vengo, pues me explico, de esos pastores que no estudiaban, sino que solamente llegaban y decían así dice el Señor. Y nosotros creíamos que así decía el Señor, porque como es un hombre de Dios, creíamos todo lo que decían, ¿no? Entonces resulta de que cuando uno empieza a estudiar y a ver todas estas cosas, nos damos cuenta que no era así, que hay que estudiar profundamente para no cometer errores. No quiere decir con eso que no vayas a cometer errores. Sí, se van a cometer errores, ¿no? Nadie es perfecto y el perfecto es Dios, se van a cometer errores, pero la idea es estudiar para cometer los menos errores posibles. Y esa es la idea de esto, los menos errores posibles. Así que, bueno, espero que haya sido de bendición esto, lo que les acabo de dejar. No quise hacerlo tan largo para no hacerlo lidiático y lidioso. Gracias y Dios los bendiga.